Valeria Córdoba cuadró los hombros y recorrió con la mirada la sala de ventas de su tienda. La luz de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando las hileras de vestidos, blusas y accesorios ordenados por colores y tallas. El alquiler no era barato en el centro de El Salvador. Pagaba 8,000 reales al mes por este solar esquinero en una de las principales calles comerciales. Pero en los últimos 5 años su boutique se había convertido en una de las más populares entre las mujeres adineradas de la ciudad. Había heredado el capital inicial de su padre, pero fueron sus propios esfuerzos y su olfato para las tendencias de la moda los que convirtieron la pequeña tienda en un próspero negocio. Valeria se acercó al espejo y se arregló el pelo. A sus 32 años, conservaba el atractivo que antaño había cautivado a Esteban. Ojos oscuros, pómulos cincelados, una figura que no se había arruinado por años de trabajo sedentario en la oficina. Se cuidaba e iba al gimnasio con regularidad. Hoy llevaba un riguroso vestido negro de confección propia. Encargaba parte de la mercancía a costureras locales, según sus propios diseños, lo que le permitía destacar entre sus competidoras. El timbre sonó melodiosamente y entró en la tienda una clienta habitual, la esposa del notario local, una mujer de unos 40 años, rellenita, de modales pretenciosos y con la costumbre de regatear incluso cuando compraba cosas caras. «Buenas tardes, monseñora Moreno», dijo Valeria con una sonrisa amable. «¿Qué buscamos hoy?» «Necesito algo especial para el aniversario de mi marido», se quejó la mujer, hojeando las perchas con los gruesos dedos provistos de brillantes anillos de colores. «Todos mis vestidos me parecen demasiado sencillos, y además he engordado desde mis vacaciones. Nada me queda bien». Valeria suspiró mentalmente. La señora Moreno no engordaba después de sus vacaciones, sino constantemente, pero cada vez encontraba nuevas excusas para su aumento de talla. Se negaba obstinadamente a admitir lo evidente y exigía un milagro, un vestido que la hiciera adelgazar 2 tallas. «Echemos un vistazo a la nueva colección», sugirió Valeria, acompañando a la clienta a la sección de trajes de noche. «Este vestido azul oscuro disimula muy bien los defectos de la figura, y este estilo con cintura alta hace visualmente más grácil la silueta». Pacientemente, mostró los modelos y explicó qué estilos resaltarían mejor las ventajas y ocultarían mejor los inconvenientes. Estas consultas llevaban mucho tiempo, pero eran las más provechosas. La señora Moreno se probó 5 vestidos, cada vez retorciéndose ante el espejo y quejándose de la iluminación, los espejos y el corte. Valeria había aprendido a ser paciente en esas situaciones. Las clientas adineradas solían ser las más caprichosas, pero también las más solventes. «Este vestido cuesta 400 reales», dijo la mujer mirando la etiqueta. «¿No es demasiado caro?» «Es un modelo único de autor», explicó Valeria. «La tela es importada de Italia y todas las costuras están hechas a mano. No encontrarás una calidad así por este precio en ningún otro lugar de la ciudad». Tras media hora de regateo, la señora Moreno aceptó un descuento de 50 reales y se marchó satisfecha, apretando su bolsa de la compra contra el pecho. Valeria la miró y negó con la cabeza. La mujer había dedicado más tiempo y esfuerzo al regateo que a la elección del vestido. El día transcurrió al ritmo habitual. Hacia las 11 de la mañana, un proveedor de Río de Janeiro llegó con un nuevo lote de vestidos de verano. Valeria comprobó cuidadosamente cada prenda: calidad de los tejidos, resistencia de las costuras, conformidad de las tallas con los parámetros declarados. Hubo que rechazar un vestido por tener el dobladillo torcido y otros 2 tenían defectos de color. No dudaba en devolver los artículos de mala calidad. La reputación de la tienda dependía de cada detalle. «Es usted demasiado exigente, señora Córdoba», se queja el conductor que ayuda a descargar las cajas. «Otras tiendas aceptan toda la mercancía sin inspeccionarla». «Por eso tienen problemas con sus clientas», replicó Valeria, ordenando por tallas los vestidos de verano aceptados. «Tengo clientes que vuelven una y otra vez». A la hora de comer, la afluencia de clientes había aumentado. Muchos llegaban en la pausa del trabajo para comer. Valeria tenía tiempo para atender a los clientes, vigilar la caja registradora y, al mismo tiempo, planificar las compras del mes siguiente. A las 2 de la tarde entró una joven que llevaba tiempo eligiendo una blusa para una entrevista de trabajo.
Valeria la ayudó a elegir una imagen estricta pero elegante. Le dio consejos sobre maquillaje y accesorios. La chica era estudiante y estaba claro que ahorraba cada real, pero Valeria la descartó. Ella misma lo pasó mal cuando era joven. Hacia las 4 apareció un grupo de turistas argentinas que compraron la mitad de los vestidos de verano, admirando los tejidos y colores locales. Charlaban en una mezcla de español y portugués, reían a carcajadas y gastaban sus dólares a manos llenas. En media hora, Valeria vendió mercancía por valor de 150.000 reales. Los días así eran raros, pero cubrían las pérdidas de los periodos lentos. A las 5 de la tarde entró su vecina del pasillo comercial, una mujer mayor que vendía bolsos y accesorios de piel. A menudo intercambiaban noticias y hablaban de clientes comunes. He visto a la señora Moreno salir de su casa con una compra, dijo la vecina. ¿Estaba regateando otra vez? Como siempre, pero compró un vestido caro, así que fue un buen día. Valeria ordenaba el mostrador preparándose para cerrar. Yo también he tenido un buen día. Los recién casados compraron un juego de maletas para un viaje de novios. No regatearon, ni siquiera pidieron la entrega urgente. A las 6 de la tarde, Valeria cerró la tienda y se dirigió al aparcamiento. Su pequeño sedán blanco le había servido bien durante 4 años. Lo había comprado de segunda mano, pero en buen estado. Esteban se había ofrecido a cambiárselo por algo más representativo, pero Valeria no veía sentido a gastar dinero en exhibiciones. Lo principal era que el coche fuera fiable y económico. El viaje a casa duró 40 minutos. Tuvieron que soportar atascos en las calles principales, donde los autobuses de turistas se mezclaban con el tráfico local y los semáforos funcionaban con un ritmo propio. Valeria encendió la radio y escuchó las noticias mientras bebía agua de una botella. Al otro lado de la ventana flotaban las vistas familiares, los edificios coloniales del centro, los modernos centros comerciales de las afueras, las palmeras y los brillantes carteles publicitarios. Valeria y Esteban vivían en una casa confortable, en un barrio tranquilo, a 20 minutos del centro histórico. Sus vecinos eran médicos, profesores, pequeños empresarios, gente trabajadora y respetable. Habían comprado la casa juntos hacía 3 años por 250.000 reales, aunque Valeria había aportado la mayor parte del dinero, 180.000, de los ingresos de la tienda. Esteban estaba empezando a desarrollar su restaurante y no tenía mucho dinero. La casa era pequeña pero confortable. 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, un amplio salón-cocina, un pequeño jardín con un limonero. Valeria la decoró ella misma, eligiendo muebles y accesorios de estilo sobrio. Le gustaba que la casa tuviera mucha luz y aire, que pudiera hacer una barbacoa en el jardín o simplemente sentarse en la terraza por la tarde con un libro. El olor a pescado asado la recibió en la entrada. Esteban estaba en la cocina con su delantal, removiendo algo en una sartén grande. Había aprendido a cocinar bien cuando abrió el restaurante hacía 4 años. Había tenido que supervisar personalmente la calidad de la comida y formar a los cocineros. En casa cocinaba menos a menudo, pero siempre con gusto, experimentando con nuevas recetas. ¿Cómo van las cosas en la tienda?, preguntó sin darse la vuelta. Bien. La señora Moreno compró el vestido burdeos que llevaba un mes colgado. Además, los turistas compraron ropa de verano por valor de 1.500. Valeria se lavó las manos y empezó a poner la mesa, sacando la mejor vajilla de la alacena. Me alegro por ti. Y hoy he tenido la casa llena desde la comida hasta la noche. Incluso he tenido que rechazar a algunas personas sin reserva. Esteban puso el pescado en los platos y añadió una guarnición de arroz con verduras. El nuevo cocinero resultó ser un tipo espabilado, rápido en captar las cosas. Valeria asintió, acomodando las servilletas. El restaurante de Esteban estaba especializado en cocina local, con elementos de la cocina internacional. Marisco, platos de carne, postres tradicionales. Alquilaba un local en una zona turística cercana a hoteles, lo que le aseguraba un flujo constante de clientes. El local era pequeño, solo 30 plazas, pero acogedor y con buena reputación. Por cierto, tengo novedades, dijo Esteban, sentándose a la mesa. Valeria levantó la vista de la ensaladera. Había una nota en la voz de su marido que solía anunciar algo inesperado y no siempre agradable. ¿Qué noticias hay? Ha llamado Octavio. Llega pasado mañana y se quedará con nosotros una semana. Esteban cogió el pan, evitando su mirada. Tiene unas reuniones de negocios en la ciudad.
algo relacionado con inversiones en turismo. Valeria se hundió lentamente en su silla, sintiendo un familiar nudo de tensión en el estómago. Octavio Córdoba, el hermano mayor de Esteban, aparecía en sus vidas rara vez y siempre de improviso. Solo lo había visto 4 veces en los 7 años que llevaban casados. En su boda, en el funeral del abuelo de Esteban, cuando vino para el cumpleaños de su hermano, hace 2 años, y el año pasado, cuando se quedó con ellos una noche de camino a Río de Janeiro. Pero cada encuentro dejaba un residuo desagradable. ¿Una semana entera?, preguntó, esperando no haber oído bien. Ya sabes cómo es. No le gustan los hoteles. Prefiere quedarse con parientes. Esteban se encogió de hombros como si no fuera para tanto. Valeria recordaba muy bien a Octavio. Un hombre alto y delgado, de rasgos afilados y fríos ojos de acero. Se peinaba con gomina, llevaba gafas caras sin montura y estaba siempre perfectamente afeitado. Dirigía un fondo de inversiones en Sao Paulo y ganaba mucho más que Esteban y ella juntos. Se rumoreaba que sus ingresos anuales superaban el $1.000.000. Cada vez que se veían, lo dejaba claro, no directamente, pero sí lo suficiente. Trajes caros de diseñadores italianos, un reloj suizo que valía la mitad de sus ingresos anuales, comentarios desdeñosos sobre la vida provinciana en El Salvador, preguntas condescendientes sobre sus pequeños asuntos. Octavio tenía el don de hacer pequeña e insignificante a la gente que le rodeaba, sin ni siquiera levantar la voz. Hablaba en voz baja, educadamente, pero cada una de sus frases contenía veneno oculto. Podía alabar una comida dejando claro que estaba acostumbrado a una cocina más refinada. Podía preguntar por el negocio del restaurante, mencionando de pasada que en Sao Paulo un establecimiento así no duraría ni un mes. Podría hacer un regalo caro, pero como si fuera un favor. Así que tendré que preparar la habitación de invitados, suspiró Valeria, comprendiendo que era inútil discutir. Por supuesto, y comprar algo especial para la cena. Ya sabes que está acostumbrado a la buena comida. Recuerda que la última vez apenas tocó mi moca. Habló Esteban en tono despreocupado, pero Valeria pudo notar cómo se tensaba al mencionar a su hermano. La relación entre los hermanos siempre había sido complicada. Octavio era 3 años mayor que él y estaba acostumbrado a mandar al pequeño desde la infancia. En el colegio, era un alumno excelente y el preferido de los profesores, mientras que Esteban era un chico normal que prefería el deporte al estudio. Cuando sus padres murieron en un accidente de coche 10 años atrás, fue Octavio quien asumió la jefatura de la familia, a pesar de que Esteban ya era un hombre adulto de 25 años. Octavio había ayudado a su hermano a abrir un restaurante con un préstamo de $100.000 a un interés ridículo de solo el 5% anual. Técnicamente era una ayuda fraternal, pero en la práctica solo aumentaba su poder sobre el más joven. Esteban le informaba periódicamente de los ingresos del establecimiento y le aconsejaba sobre gestión de personal, compras y marketing. Octavio nunca había trabajado en el negocio de la restauración, pero eso no le impedía dar instrucciones con apariencia de experto. ¿Dijo exactamente cuánto tiempo se quedaría?, preguntó Valeria. Una semana, tal vez un poco más. Depende de cómo vayan las negociaciones. Está reunido con unos inversores de Europa. Quiere involucrarlos en el proyecto de construir un complejo turístico en la costa. Esteban cortó el pescado, separando cuidadosamente las espinas. Valeria asintió, pero no se sentía feliz por la noticia. Una semana con Octavio significaba tensión constante, tener que vigilar cada palabra, cocinar cenas elaboradas y soportar sus comentarios condescendientes. También sabía que Esteban estaría sombrío e irritable durante días después de la partida de su hermano. Estar con Octavio siempre tenía un efecto deprimente en él. Al día siguiente Valeria cerró la tienda temprano, a las 5 de la tarde en lugar de las 6 habituales, y se fue de compras. Primero pasó por el mercado del marisco, donde eligió las mejores gambas, calamares y doradas. Los vendedores la conocían como buena clienta y le ofrecían los productos más frescos, pero tenía que pagar el precio de la calidad. Esta dorada aún nadaba esta mañana, le aseguró el vendedor, mostrándole un pez de ojos claros y branquias rojas y brillantes. Me la quedé para ti. En el supermercado seleccionaba cuidadosamente verduras, frutas, vinos caros y manjares. Octavio tenía la costumbre de criticar todo lo que le rodeaba,
y ella no quería darle ningún motivo extra de disgusto. En el carrito había carne argentina, queso francés, aceite de oliva español y café brasileño de primera calidad. La cuenta de la caja ascendió a 450 reales, más de lo que solía gastar en una semana. En casa, Valeria empezó a ordenar con redoblado vigor. Pasó la aspiradora por toda la casa, limpió el polvo incluso en los lugares donde casi no había, dejó las ventanas y los espejos relucientes. Limpió con especial cuidado la habitación de invitados. Cambió la ropa de cama por la mejor, puso flores frescas en la mesilla de noche, comprobó si funcionaba el aire acondicionado y si había suficientes toallas en el cuarto de baño. Esteban volvió tarde. El restaurante estaba abierto hasta las 11 de la noche y tuvo que quedarse hasta la hora de cierre. Parecía cansado, pero estaba tan nervioso como ella, comprobando varias veces que todo estuviera listo para la recepción de su hermano. ¿Te has acordado de comprar el coñac que le gusta?, preguntó mirando hacia la barra. Sí, me acordé. Génesis, como pidió. Además de un buen vino tinto para acompañar la carne y blanco para el pescado, Valeria señaló las botellas alineadas en el estante. Perfecto. ¿Las flores de su habitación son frescas? Las he comprado esta mañana. Rosas blancas. Dijo que las prefería. Se acostaron tarde, pero Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando el día que tenían por delante. Tenía que cerrar la tienda temprano, tener tiempo para preparar la cena y poner orden. Octavio siempre prestaba atención a la apariencia y no dudaba en hacer comentarios si algo no le gustaba. Octavio llegó en un vuelo procedente de Sao Paulo el jueves por la tarde. Esteban fue a recibirlo al aeropuerto y Valeria se quedó preparando la cena. Había elegido un plato complicado, dorada al horno con hierbas y verduras, que requería un tiempo y una temperatura precisos. Le temblaban ligeramente las manos mientras cortaba el pescado y preparaba un adobo de zumo de limón, aceite de oliva y hierbas mediterráneas. A las 9:30, un taxi se detuvo frente a la casa. Valeria se asomó a la ventanilla y vio a Octavio bajando del coche, mirando a su alrededor con la expresión de un hombre que estudia algo ligeramente desagradable. Iba vestido con un caro traje azul oscuro, a pesar del calor, y llevaba una pequeña maleta de cuero claramente fabricada en Italia. Un reloj de oro brillaba en su muñeca y una esquina de un pañuelo de seda asomaba por el bolsillo del pecho. «Valeria, querida». Octavio entró y la abrazó formalmente, rozando apenas sus mejillas. Su colonia olía a cara y penetrante. «¿Qué tal? ¿Sigues vendiendo vestidos?» «Sí, la tienda va bien. Pienso abrir una segunda este año», respondió ella intentando sonreír. «Bien hecho». Octavio le entregó una elegante caja en un envoltorio de marca. «Esto es para ti. Perfume de París. Lo compré en el Duty Free, volando por Charles de Gaulle». Valeria agradeció y aceptó el regalo, sabiendo que solo era un gesto de cortesía. Octavio nunca se había interesado por sus preferencias y le regaló lo que le pareció apropiado para una mujer de provincias. A Esteban le regaló una botella de coñac envuelta en papel de regalo y una caja de puros cubanos. Durante la cena, Octavio elogió el pescado, pero lo hizo con cara de sorpresa por el hecho de que Valeria pudiera cocinar cualquier cosa comestible. «No está mal», dijo, cortando un trozo de dorada. «Hay un restaurante en São Paulo que sirve el mismo pescado, pero con salsa de trufa. Es exquisito». La conversación derivó rápidamente hacia el negocio del restaurante de Esteban. Octavio preguntó con detalle, como si se estuviera preparando para comprar el local. «¿Cómo fueron tus ingresos el mes pasado?», preguntó cortando la carne con elegancia. «En agosto fueron unos 32,000 reales», respondió Esteban. «Temporada turística, muchos clientes. No es mucho para un restaurante en el centro de la ciudad. ¿Has comprobado cuánto ganan los competidores?». Octavio enarcó una ceja. «Es otro rango de precios, otro formato». «Exacto. Tenemos que subir los precios y mejorar el servicio. Los clientes están dispuestos a pagar más por la calidad. En Europa, por ejemplo, una ración de lo que sirves por 20 reales cuesta 50 euros», dijo Octavio con seguridad, como si llevara toda la vida regentando restaurantes. Esteban asintió, objetando de vez en cuando, pero sin mucha convicción. Valeria guardó silencio, consciente de que su opinión no interesaba a nadie. Observó a los hermanos y vio cómo Esteban
se encogía poco a poco bajo la presión de los consejos y las críticas de su hermano mayor. Lo mismo sucedía cada vez que hablaban. Octavio adoptaba con facilidad y naturalidad la posición de mentor, y Esteban se convertía en un hermano menor inseguro que tenía que dar cuenta de cada decisión. ¿Son de fiar tus empleados?, continúa Octavio. En el negocio de la restauración todo gira en torno al control. Los cocineros roban comida, los camareros no fichan, los gerentes descuentan las propinas. Necesitas un sistema de contabilidad estricto. Tengo un equipo pequeño. Conozco a todo el mundo personalmente. Eso no es un argumento. Todo el mundo roba, incluso los amigos íntimos, si tienen la oportunidad. Instala cámaras. Comprueba 2 veces cada recibo. Es la única forma de trabajar con rentabilidad. Valeria escuchó este monólogo y sintió una creciente irritación. Octavio hablaba de las personas como ladrones en potencia, y eso no le avergonzaba en absoluto. Para él, las relaciones humanas no eran más que una forma de interacción comercial, en la que todos intentan engañar a los demás. ¿Qué te parece? Octavio se volvió de repente hacia ella. Valeria estaba confusa. Los hermanos estaban discutiendo la posibilidad de abrir un servicio de reparto de comida, y ella no se dio cuenta inmediatamente de qué le estaban preguntando exactamente. Creo que el reparto es una buena idea. Muchos restaurantes están ganando mucho dinero con él, respondió con cautela. Ya ves, hasta la mujer se da cuenta, dijo Octavio a Esteban, tomando un sorbo de vino. Hay que estar al día. Por cierto, ¿qué comisión cobran los repartidores de tu ciudad? Había algo condescendiente en su tono, como si la opinión de Valeria solo valiera como confirmación de sus propias palabras. Sintió que la tensión le subía al pecho, pero guardó silencio. Era inútil discutir con Octavio. Siempre encontraba la manera de demostrar su punto de vista y avergonzarla. La velada transcurrió lentamente. Octavio hablaba de sus éxitos empresariales, de nuevos proyectos de inversión, de reuniones con personas influyentes de São Paulo y de otros países. Esteban escuchaba con indisimulado interés y envidia, haciendo preguntas sobre los entresijos de los negocios financieros, cómo encontrar inversores y evaluar las perspectivas del proyecto. Al tercer día de estancia de Octavio en la casa, el ambiente se volvió bastante tenso. Valeria lo notó desde la misma mañana, en la mirada crítica de su cuñado durante el desayuno, en cómo arrugaba la nariz mientras leía el periódico local, en cómo comentaba con condescendencia las noticias de la televisión. Esteban se había ido temprano al restaurante, dejando a su mujer sola con su hermano, y ella se había pasado todo el día deseando volver a la tienda, donde podría olvidarse del desagradable invitado, al menos por un rato. Por la noche, mientras los tres estaban sentados en el salón después de cenar, tomando café, Octavio se reclinó en la silla y giró la taza pensativamente entre las manos. Llevaba un costoso traje de seda hecho en casa, e incluso en casa parecía que se estuviera preparando para una reunión de negocios. «Sabes, Esteban», comenzó sin prisa, «he estado pensando mucho en las familias modernas, sobre lo que está ocurriendo con la institución del matrimonio en nuestra sociedad». Valeria desconfió. Había un tono en la voz de su cuñado que solía preceder a sus discursos moralizantes. «¿Y a qué conclusiones has llegado?», preguntó Esteban, sin sospechar un truco. Triste, Octavio dejó la taza sobre la mesa y entrelazó los dedos. Las mujeres modernas han olvidado por completo su propósito. Creen que la igualdad significa poder hacer lo que les dé la gana sin que nadie las haga responsables. Valeria sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que el discurso iba dirigido a ella personalmente. «Una mujer debe saber cuál es su lugar en la familia», continuó Octavio sin mirar a Valeria, pero refiriéndose claramente a ella. «Debe apoyar al marido, no competir con él. Debe crear un hogar acogedor, no perseguir ambiciones profesionales. Debería ser obediente y respetuosa, no discutir por todo». «Pero los tiempos han cambiado», objetó Valeria con cautela. «Ahora las mujeres tienen estudios, trabajan, aportan ingresos a la familia». Ese es exactamente el problema. Octavio se volvió hacia ella y la miró con ojos fríos. Una mujer empieza a ganar dinero e inmediatamente se olvida de sus deberes. Empieza a considerarse igual a un hombre, aunque la naturaleza lo haya dispuesto de otra manera. ¿Qué deberes? Valeria no podía soportarlo. Cocinar, limpiar y callar. Exactamente.
exclamó Octavio con la mirada de un hombre que por fin ha encontrado la comprensión. Crear un ambiente de paz y armonía, para ser ayudante, no rival, para parir y criar hijos, no para pensar solo en los beneficios de su tienda. Valeria sintió que la sangre se le subía a la cara. Miró a Esteban, esperando apoyo, pero su marido evitó su mirada, frotándose nerviosamente la servilleta. Conozco a muchas familias en las que la mujer trabaja y tienen una vida estupenda, dijo intentando mantener la calma. Mi amiga Isabela, por ejemplo, trabaja como contable y su marido está orgulloso de su éxito. Tu amiga no es un modelo a seguir, interrumpió Octavio bruscamente. Y en general, una mujer no debe discutir con los hombres. Es indecoroso e incorrecto. El hombre es el cabeza de familia. Él toma las decisiones y la mujer debe tomarlas y cumplirlas. Pero esto es la Edad Media. Valeria no podía soportarlo. Vivimos en el siglo XXI. Las mujeres tienen derechos. Hay derechos, pero también hay deberes, respondió fríamente Octavio. Y el primer deber de una mujer es respetar a su marido. Esteban, dile a tu mujer que no se está comportando correctamente. Valeria miró esperanzada a su marido, pero éste permaneció en silencio, obviamente sin saber qué decir. Octavio pasó a la ofensiva. Mira las estadísticas de divorcios. El 70% de los matrimonios se rompen precisamente porque las mujeres ya no son mujeres. Quieren mandar, discutir, demostrar su valía. Y un hombre en una familia así se siente superfluo. Las estadísticas de divorcios aumentan debido a la violencia doméstica y a los maridos infieles, objetó Valeria, sintiendo que se enfadaba de verdad. Exacto, exclamó Octavio. Los hombres se engañan y se vuelven violentos porque no se sienten respetados en casa. Si las esposas fueran más obedientes y atentas, los maridos no buscarían consuelo aparte. Valeria abrió la boca para replicar algo duro, pero Octavio levantó la mano, deteniéndola. Ya está bien de discutir. Una mujer no debería hablar tanto en presencia de los hombres. Es indecoroso. Esteban, enséñale a tu mujer a mantener la boca cerrada. El ambiente en la habitación se volvió bastante pesado. Valeria se sintió humillada e insultada, pero comprendió que era inútil continuar la discusión. Octavio era inamovible en sus opiniones, y Esteban estaba claro que no iba a defenderla. Me voy a la cama, dijo ella levantándose de la mesa. Así es, asintió Octavio. Es bueno para la salud y la belleza de una mujer acostarse temprano. Valeria fue al dormitorio, sintiendo que las lágrimas le llegaban a la garganta. Se acostó, pero no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza aquella conversación humillante. Lo peor de todo era que Esteban no había dicho ni una palabra en su defensa. Al día siguiente, Valeria estuvo triste e irritable todo el día. En la tienda atendía mecánicamente a los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de ayer. A la 1 de la tarde llamó a Isabela y le pidió que se reuniera con ella en el café que había junto a la tienda. Isabela Moreira era su mejor amiga desde la universidad. Se habían conocido en un curso de economía, y desde entonces habían mantenido una estrecha relación. Isabela trabajaba como contable en una empresa de construcción. Estaba casada y tenía una hija de 8 años. Era una mujer práctica, con sentido del humor y capaz de dar buenos consejos. Tienes un aspecto horrible, dijo Isabela sentándose a la mesa. ¿Qué te pasa? Nos visita el hermano de Esteban. Valeria pidió café y un bollo, aunque no tenía ganas de comer. Cree que las mujeres deben quedarse en casa y calladas. ¿El rico de São Paulo? Isabela recordó las historias de su amiga sobre los Devereux. Ese mismo. Ayer me sermoneó diciendo que debía ser una esposa obediente y no discutir con los hombres. Y Esteban se había quedado callado como un pez. Isabela frunció el ceño, revolviendo el azúcar en su café. ¿Qué le has dicho? Intenté protestar, pero me cortó. Dijo que todos los problemas en las familias se debían a que las mujeres no sabían cuál era su lugar. Valeria sintió que su ira aumentaba de nuevo. Típico machismo, resopló despectivamente Isabela. Todavía hay muchos dinosaurios así caminando por la tierra. No te lo tomes como algo personal. Es un invitado. Se irá pronto y las cosas mejorarán. Pero lo que más me molestó fue que Esteban no lo detuvo. Se quedó callado, como un colegial ante un profesor estricto. Valeria dio un mordisco a la tarta, pero le daba asco comerla.
Los hombres suelen comportarse como niños en presencia de parientes mayores, dijo Isabela filosóficamente. También mi marido se convierte en un hijo sumiso cuando llega su madre. Se le pasará cuando se vaya su hermano. No lo sé. Tengo la sensación de que Octavio provoca conflictos a propósito. Le gusta mostrar su poder sobre la gente. Puede ser, pero eres una mujer inteligente. No le des una razón para criticarte. Quédate callada unos días y luego ten una charla sincera con Esteban. Valeria asintió, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. Había que esperar a que pasara ese periodo tan desagradable. Pero 2 días después, la situación se agravó aún más. Por la noche, cuando Esteban volvió del restaurante, le contó que uno de los proveedores le había ofrecido venderle nuevo equipamiento para la cocina. Una cocina profesional y un congelador. El equipo es casi nuevo, explicó a Valeria mientras ponía la mesa. El restaurante ha cerrado, al dueño le urge venderlo todo a mitad de precio. La cocina cuesta 20,000 y el congelador 10. Pero es una oferta muy buena. ¿30,000 reales? Valeria se detuvo con los platos en las manos. ¿De dónde has sacado tanto dinero? No es que al restaurante le sobre el dinero. Podríamos pedir un préstamo al banco. O pedirle un préstamo a Octavio. Esteban evitó su mirada. Esteban, acabamos de pagar el préstamo para el equipo de refrigeración. ¿Por qué endeudarnos más de inmediato? Es una inversión a futuro. La nueva cocina nos permitirá hacer más comidas al mismo tiempo, y el congelador nos permitirá hacer grandes compras con descuento. Valeria negó con la cabeza. Conocía bien la situación financiera del restaurante. Esteban se quejaba a menudo de la falta de capital circulante. No era el momento de hacer grandes gastos. Era mejor ahorrar y luego comprar el equipamiento sin préstamos. Puede que esta oportunidad no se vuelva a repetir. Esteban empezó a calentarse. Los equipos nuevos cuestan 3 veces más. En ese momento Octavio entró en la sala, atraído por las voces alzadas. ¿A qué viene esta discusión?, preguntó sentándose en una silla. Esteban explicó la situación del equipo y pidió consejo a su hermano. Octavio escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias sobre la situación financiera del restaurante. Claro que debemos comprarlo, dijo con firmeza. Es un buen negocio, el equipo se amortizará en 6 meses. Pero, ¿de dónde saldrá el dinero?, preguntó Valeria. Octavio la miró sorprendido, como si no entendiera por qué se inmiscuía en la conversación de un hombre. Le prestaré el dinero a Esteban a un pequeño interés, dijo. Un 7% anual, eso es mejor que cualquier banco. Pero el restaurante ya tiene una deuda contigo, objetó Valeria. ¿Por qué aumentarla aún más? ¿Qué tiene que ver esto contigo?, preguntó fríamente Octavio. Esto es cosa de hombres. Una mujer no debe inmiscuirse en asuntos financieros. ¿Cómo que no? Yo también trabajo. También aporto dinero a la familia. Deja tus centavos de la venta de vestidos para las necesidades de las mujeres, dijo despectivamente Octavio. Los negocios serios son cosa de hombres. Valeria sintió que la cara le ardía de humillación. Su tienda aportaba tantos ingresos como el restaurante de Esteban, pero Octavio lo llamaba centavos. Mi tienda ingresa al mes tanto como el restaurante, dijo tratando de controlar la voz. 30,000 al mes no es dinero, replicó Octavio con condescendencia. Mi fundación gana eso en un día, pero para nuestra familia es una suma importante. Esteban, explícale a tu mujer que no debe discutir con los hombres, alzó la voz Octavio. Es indecente e irrespetuoso. Valeria miró esperanzada a su marido, esperando que por fin la defendiera, pero Esteban permaneció en silencio, frotándose nerviosamente la servilleta. Valeria tiene derecho a expresar su opinión, dijo inseguro. Tiene derecho, pero no en ese tono, exclamó Octavio. Discute, interrumpe, no respeta a los mayores. Esteban, la consientes demasiado. Un hombre debe ser el jefe de la familia, no dejarse mandar por su mujer. No estoy mandando a nadie, dijo Valeria indignada. Solo estoy expresando mi punto de vista. Exacto. Una mujer no debe tener un punto de vista en los asuntos de los hombres. Debe escuchar y estar de acuerdo. Esteban, pon a tu mujer en su sitio, o acabará sentándose en tu cuello. Esteban se sonrojó y apretó los puños. Valeria vio cómo luchaba contra sí mismo, cómo la presión de su hermano le obligaba a tomar una decisión. «¡Cállate, Valeria!», gritó de pronto, y su voz sonó tan fuerte que hasta Octavio se estremeció. «Deja de discutir.
No entiendes de negocios, así que cierra la boca. Valeria se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. En 7 años de matrimonio Esteban nunca le había levantado la voz, y ahora le gritaba como a una criada culpable. Las lágrimas acudieron a su garganta, pero no quería llorar delante de Octavio. Ahora sí, asintió su cuñado con aprobación. Un hombre debe ser firme y decidido. Las mujeres lo respetan, aunque pretendan ofenderse. Valeria miró a su marido por última vez, esperando ver arrepentimiento o al menos vergüenza en sus ojos. Pero Esteban evitó su mirada, claramente orgulloso de haber puesto en su sitio, por fin a su mujer, en presencia de su hermano mayor. Sin decir palabra, Valeria se volvió y caminó rápidamente hacia el dormitorio. Detrás de ella oyó la voz satisfecha de Octavio. Bien hecho, hermano. Ahora ella sabría quién era el amo de la casa. En el dormitorio, Valeria cerró la puerta y se derrumbó en la cama, dejando por fin que las lágrimas fluyeran libremente. Lo que más le dolía no era que le hubieran gritado, sino la facilidad con que Esteban la había traicionado por la aprobación de su hermano. 7 años de matrimonio, de planes compartidos, de apoyo mutuo. Todo eso se había desmoronado en un instante bajo la presión de Octavio. El 7.º día de su estancia, Octavio empezó a hacer las maletas para marcharse. Sus reuniones de negocios en Salvador habían terminado y el avión a São Paulo salía por la tarde. Durante el desayuno se mostró especialmente locuaz y satisfecho consigo mismo. Las negociaciones con los inversores europeos habían tenido éxito y ahora le esperaban nuevos proyectos rentables. Valeria puso la mesa en silencio, intentando no cruzar la mirada con su cuñado. Desde aquella humillante escena de hacía 3 días, apenas había hablado ni con él ni con Esteban. Su marido había intentado varias veces iniciar una conversación, pero ella había respondido con una sola palabra y se había retirado a otra habitación. Esteban, dijo Octavio, untando mantequilla en su tostada, quiero darte un consejo antes de que te vayas, sobre la vida familiar y cómo educar bien a una esposa. Valeria se congeló ante la cocina, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. Se dio cuenta de que le esperaba otro sermón humillante. ¿Has visto cómo ha cambiado el comportamiento de Valeria después de que te mostraras firme? Continuó Octavio. Se volvió callada y obediente. Las mujeres necesitan la mano de un hombre, aunque finjan que no les gusta. Esteban tosió torpemente, pero permaneció en silencio. Valeria se dio cuenta de que no iba a contradecir a su hermano. La regla principal es que tu mujer nunca se siente igual a ti, le amonestó Octavio. Ella puede trabajar, ganar dinero, pero debes saber que tú tomas las decisiones finales, sobre todo en cuestiones financieras. Pero Valeria es bastante sensata en los negocios, objetó Esteban con cautela. No importa si lo es o no. Lo importante es que sepa cuál es su lugar. Controla sus gastos, pregunta por cada compra, exige informes sobre los ingresos de la tienda. Una mujer debe sentir que está bajo el control de un hombre. Valeria apretó los labios pero guardó silencio. Quería decir algo duro, pero recordó a dónde había llevado la discusión anterior. Y otra regla importante. Octavio terminó el café y se recostó en la silla. Nunca pidas disculpas a tu mujer, aunque te equivoques. Un hombre no debe mostrar debilidad. Si has cometido un error, corrige la situación en silencio, pero las disculpas son inaceptables. Eso es bastante duro, dijo Esteban inseguro. Duro pero correcto. Mira a los hombres divorciados. Todos cometen el mismo error. Dejan que sus mujeres hagan demasiado. Dejaban que se salieran con la suya, y luego se preguntaban por qué sus mujeres no los respetaban. Octavio se levantó de la mesa y palmeó el hombro de su hermano. Eres un buen hombre, Esteban, pero demasiado blando. Tienes que ser más duro, más decidido. Las mujeres aprecian eso, aunque se quejen fingidamente. Después del desayuno, Octavio recogió sus cosas y se preparó para partir. Esteban lo llevó al aeropuerto y Valeria se quedó en casa, inventándose una excusa con la limpieza. Ni siquiera quería despedirse formalmente de su cuñado. Cuando Esteban volvió del aeropuerto, Valeria esperaba que le pidiera disculpas por su comportamiento y todo mejorara. Pero su marido se comportaba de forma extraña. Evitaba su mirada, contestaba a sus preguntas de forma escueta, parecía inmerso en algún tipo de reflexión. Al día siguiente, Valeria notó los primeros cambios en su comportamiento. Por la mañana, cuando se dirigía a la tienda, Esteban le preguntó de repente, ¿cuánto dinero llevas para los gastos?
Lo de siempre, 300 reales para pequeñas necesidades, se preguntó Valeria. ¿No es demasiado? ¿En qué gastas esa cantidad de dinero cada día? Para café, comida, gasolina, pequeñas compras para la casa. Siempre lo hago. La próxima vez trae los recibos. Quiero ver en qué se gasta el dinero. Valeria se quedó de piedra. En 7 años de matrimonio, Esteban no había controlado ni una sola vez sus gastos personales. Cada uno tenía su propio presupuesto para las necesidades diarias, y nunca se habían rendido cuentas mutuamente de cada céntimo que gastaban. ¿Por qué tanto control de repente?, preguntó ella. Porque tenemos que ser más racionales a la hora de gastar, respondió Esteban, haciéndose eco claramente de las palabras de otra persona. Un presupuesto familiar requiere una contabilidad estricta. En la tienda Valeria no podía concentrarse en su trabajo. La exigencia de su marido de que rindiera cuentas de cada real que gastaba le parecía absurda y humillante. Por la noche intentó hablar con él, pero Esteban se mostró inflexible. Es una práctica normal en la familia, dijo. El marido debe saber cómo se gasta el dinero común. Pero no es dinero común. Es mi dinero personal procedente de los ingresos de la tienda. Todo el dinero de la familia es común, y yo, como cabeza de familia, debería controlar los gastos. Valeria oyó en sus palabras ecos de los discursos de Octavio, y se dio cuenta de que su hermano le había lavado el cerebro a conciencia a su marido. Una semana después, el control se hizo aún más férreo. Esteban empezó a criticar el funcionamiento de su tienda, aunque antes siempre había apoyado sus decisiones empresariales. ¿Por qué has comprado tantos vestidos de verano?, le preguntó mirando los documentos de compra. La temporada ya está terminando. Conseguí un gran descuento del proveedor. Los vestidos estarán pagados para el próximo verano, explicó Valeria. Es demasiado arriesgado. Las modas pueden cambiar y te quedarás con mercancía sin vender. Esteban, llevo 5 años en este negocio y me doy cuenta de que comprar... ¿Te das cuenta o crees que te das cuenta?, interrumpió. A los hombres se les da mejor la planificación estratégica. Valeria no podía creer lo que oía. Hacía un mes que Esteban la asesoraba sobre el restaurante, y ahora le decía cómo llevar su propio negocio. Lo peor de todo era que ahora tenía que rendir cuentas de cada movimiento. Esteban exigía saber a qué hora abría y cerraba la tienda, con quién se reunía, cuánto ganaba al día. Revisó su teléfono, repasando sus mensajes de texto, interesado en cada llamada. ¿Quién es Carmen y por qué te ha llamado 3 veces?, le preguntó una noche. Es una clienta nueva que ha encargado un vestido para la boda de su hija, explicó Valeria con paciencia. ¿Por qué llama a su teléfono personal y no al de la tienda? Porque le di mi número por comodidad. No deberías dar tu número personal a los clientes. Es poco profesional. Cada día traía nuevas quejas y demandas. Esteban criticaba su ropa, su pelo, su forma de hablar con los clientes. Empezó a darle consejos de negocios, a pesar de que su propio restaurante apenas le daba para vivir. Después de 2 semanas viviendo así, Valeria no aguantó más y llamó a Isabela. Su amiga escuchó sus quejas y le propuso quedar en el mismo café donde habían hablado la última vez. «Está completamente loco», gritó Valeria mientras tomaba una taza de café. «Me pide informes de cada céntimo que gasto. Comprueba mi teléfono. Me dice cómo tengo que llevar mi propio negocio. Me siento vigilada». «Es la influencia de su hermano», dijo Isabela con tristeza. «Puso a Esteban en tu contra. Pero ¿por qué le hace más caso a Octavio que a su propia mujer? Hace 7 años que vivimos juntos. Porque los hombres se dejan influir fácilmente por quienes consideran más exitosos que ellos. Y Octavio es más rico y poderoso, así que Esteban acepta sus palabras como verdad». Isabela revolvió el azúcar en su café, pensando en la situación. «Oye, ¿quieres quedarte un rato conmigo?», sugirió. Tal vez la separación haría entrar en razón a Esteban. «No», dijo Valeria negando con la cabeza. «Si me voy de casa, pensará que tenía razón y que estoy de mal humor. Tenemos que encontrar otra manera». «¿Cuál?». «Aún no lo sé, pero ya se me ocurrirá algo». En casa, el ambiente empeoraba. Esteban actuaba como un supervisor estricto, no como un esposo cariñoso. Revisaba su bolso, sus compras, y le pedía explicaciones por cualquier cosa. También empezó a hablarle en tono condescendiente, como si fuera una niña poco inteligente. «Valeria, ¿por qué has comprado esa crema tan cara?», le preguntó, encontrando un nuevo tarro de cosméticos en el cuarto de baño.
Necesito una crema hidratante. La vieja ya no sirve. Pero cuesta 150 reales. Podrías haber comprado algo más barato. Es cosmética de calidad, es mejor para la piel. Todas las cremas son iguales. Es un truco de marketing para sacarles el dinero a las mujeres. Valeria se dio cuenta de que las explicaciones eran inútiles. Esteban había decidido de antemano que ella gastaba el dinero imprudentemente, y cualquiera de sus argumentos era visto como un capricho. Un mes de vida así le parecía una eternidad. Cada día estaba lleno de pequeñas humillaciones, interminables informes y moralinas. Esteban había pasado de ser un socio a un controlador, y Valeria se sentía asfixiada en aquel ambiente. Una mañana, sentada en la tienda y calculando los beneficios del mes anterior, vio una cifra que la hizo pensar. 38.000 reales de beneficio neto. En un año eso equivalía a casi medio millón, y en los 5 años que llevaba trabajando, había acumulado una cantidad considerable de dinero, más de 200.000 reales en su cuenta bancaria personal. De repente, se le ocurrió una idea que la dejó sin aliento. Si Esteban pensaba que ella era económicamente dependiente e incapaz de tomar decisiones serias, tenía que demostrarle que se equivocaba. Había que hacer algo que le demostrara el alcance de sus capacidades. En su pausa para comer, Valeria entró en una inmobiliaria que estaba a 2 manzanas de su tienda. Hacía tiempo que se había fijado en ella, pero nunca había entrado. «Buenas tardes», dijo al asesor, un joven con un traje caro. «Me interesan casas grandes en barrios prestigiosos». «¿Cuánto está dispuesto a gastarse?», preguntó el asesor. «Hasta 500.000 reales», respondió Valeria, sorprendida de su propia audacia. Al asesor se le iluminaron los ojos. «Los clientes así son raros. Tenemos buenas opciones en el barrio de Barra», dijo sacando fotos de casas de una carpeta. «Esta tiene 300 metros cuadrados, piscina y jardín. El precio es de 420.000». Valeria miró las fotos del lujoso chalet y sintió que el corazón le latía de emoción. La casa era 10 veces más grande que su vivienda actual, con enormes ventanales, suelos de mármol y muebles de diseño. «¿Es bonito el barrio?», preguntó. «Barra es uno de los barrios más prestigiosos de El Salvador. Allí viven médicos, abogados y empresarios de éxito. Es muy tranquilo y seguro. ¿Puedo ver la casa?». «Claro que sí. ¿Cuándo sería conveniente?». «Ahora mismo, si es posible». Media hora más tarde recorrían las calles del barrio de Barra en el coche del asesor. Valeria miraba por la ventanilla el cuidado césped, los coches caros en las entradas, las elegantes mansiones detrás de altas vallas. Aquí vivía gente con ingresos muy elevados, y se dio cuenta de que pronto podría convertirse en una de ellas. La villa era aún más bonita que en las fotos. Una casa de 2 plantas con columnas en la entrada, una enorme terraza y una piscina en el jardín. Por dentro era espaciosa y luminosa. Techos altos, habitaciones grandes, una cocina del tamaño de su actual salón. «La casa se vende amueblada», explica el asesor. «Los anteriores propietarios se mudan a Europa y no quieren molestarse en transportar los muebles». Valeria recorrió las habitaciones e imaginó cómo viviría aquí. La casa tenía 5 dormitorios, 3 cuartos de baño, un despacho, una biblioteca, un gimnasio. En una de las habitaciones podría instalar un despacho para llevar la tienda y en otra un vestidor para sus trajes. «¿A cuánto ascendería el pago inicial?», preguntó. «Normalmente al 20% del precio. Son 84.000 reales. ¿Y si quiero comprarlo directamente, sin crédito? Entonces son 400.000. Podemos hacerle un pequeño descuento por pago al contado». Valeria hizo un rápido cálculo mental. Tenía 210.000 reales en su cuenta, y además podía pedir un préstamo contra la tienda o vender parte de la mercancía. Era arriesgado, pero factible. «Lo pensaré y te daré una respuesta mañana», dijo. Durante el resto del día, Valeria pensó en comprar una casa. Era una idea descabellada que podía arruinar su estabilidad financiera. Pero por otra parte, era la única manera de demostrar a Esteban que no era una mujer desvalida, sino una empresaria de éxito, capaz de tomar decisiones serias. Por la noche, cuando su marido volvió a criticar sus compras, Valeria se decidió. «Esteban», dijo, «mañana tengo que resolver una importante cuestión económica». «¿Qué tipo de cuestión?», se mostró receloso. «Te lo diré más tarde. Tiene que ver con nuestro futuro». Al día siguiente,
Valeria se presentó en la inmobiliaria con una decisión firme. Pidió un préstamo bancario contra la tienda, añadió sus ahorros y pagó el precio total de la casa, 380,000 reales, después del descuento, por pronto pago. Tardaron 3 horas en finalizar la compra. Valeria insistió en que la casa se registrara solo a su nombre. Era una posición de principios. Si Esteban la creía incapaz de tomar decisiones serias, que viera lo que podía hacer sola. Cuando recibió las llaves del chalet, Valeria sintió una mezcla de alegría y horror. Había gastado casi todos sus ahorros y se había endeudado seriamente, pero ahora era propietaria de una lujosa casa en el mejor barrio de la ciudad. Aquella noche, cuando Esteban regresó del restaurante, Valeria lo recibió en el vestíbulo con una sonrisa misteriosa. ¿Recuerdas que te hablé de un asunto financiero importante?, dijo ella. Sí, ¿y qué decidiste? Comprarnos una casa nueva. ¿Te gustaría verla? Esteban se quedó estupefacto. ¿Cómo que compré una casa? ¿Con qué dinero? Con mi propio dinero. Vamos, te la enseñaré. Media hora más tarde estaban ante las puertas de un lujoso chalet en Barre. Esteban se quedó en silencio, incapaz de creer lo que veía. ¿Esta es nuestra casa?, preguntó por fin. Mi casa, corrigió Valeria. Está a mi nombre. Abrió la verja y condujo a su atónito marido por el recinto. Esteban caminaba como en un sueño, mirando la piscina, el jardín, la terraza con vistas al océano. Dentro de la casa se quedó completamente sin habla. Enorme salón con chimenea, cocina con isla y electrodomésticos profesionales. Dormitorio principal con baño privado y vestidor. ¿Cuánto ha costado?, preguntó con voz ronca. 380,000 reales. Dios mío, ¿de dónde has sacado tanto dinero? De los beneficios de mi tienda, replicó Valeria, recordándole las despectivas palabras de Octavio. Esteban se sentó en el caro sofá y apoyó la cara en las manos. La magnitud de la compra le había sacudido hasta la médula. Se dio cuenta de que siempre había subestimado las finanzas de su esposa. ¿Cuándo nos mudamos?, preguntó en voz baja. Este fin de semana, si quieres. Esteban asintió, todavía incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. La confianza en su propia superioridad se derrumbó de la noche a la mañana. La mujer que creía económicamente dependiente era capaz de tomar decisiones con las que él solo podía soñar. Las 3 primeras semanas de vida en la nueva casa se convirtieron para Valeria en un periodo de inesperada calma. Fue como si Esteban hubiera renacido tras el shock de ver la magnitud de su compra. Dejó de controlar todos sus movimientos. Ya no le exigía informes sobre los gastos, ni criticaba sus decisiones empresariales. Es más, se volvió casi tímido, como si no se atreviera a dar órdenes a una mujer capaz de hechos tan grandiosos. La propia Valeria disfrutaba de la amplitud y el lujo de la nueva villa. Por la mañana desayunaba en la terraza con vistas al océano. Por la tarde nadaba en la piscina y los fines de semana hacía barbacoas en el jardín. La casa estaba amueblada con un gusto impecable. Muebles de diseño, cuadros de artistas famosos, electrodomésticos caros. Se sentía la dueña de un auténtico palacio. Esteban también apreciaba las ventajas de su nuevo hogar. Invitó a unos amigos a cenar y les enseñó orgulloso la casa, aunque se cuidó de no mencionar quién la había comprado exactamente. En las conversaciones con sus invitados, se permitía insinuar que el restaurante iba lo bastante bien como para permitirse tales compras. Es una casa preciosa, dijo uno de sus amigos, dueño de un taller de reparación de coches. ¿No valía $500,000? Casi, sonrió Esteban enigmáticamente. Pero cuando el negocio va bien, puedes permitirte comodidades. Valeria escuchaba estas conversaciones y permanecía en silencio. Deje que su marido dé rienda suelta a su ego. Lo importante es que ya no se comporte como un tirano. La tienda también prosperó. Tras mudarse a un barrio prestigioso, Valeria sintió que su estatus social había cambiado. Las vecinas, esposas de médicos, abogados y empresarios, empezaron a entrar en la tienda atraídas por las recomendaciones. Las mujeres ricas compraban trajes caros, sin regatear ni quejarse de los precios. La facturación de la tienda casi se duplicó, y Valeria pensó en abrir una segunda sucursal. Por las tardes, Esteban y ella se sentaban en el salón, viendo la tele o leyendo como un matrimonio normal. Su marido hablaba de los negocios del restaurante, ella de la tienda. Parecía que su relación había mejorado y que la crisis era cosa del pasado.
Pero a veces Valeria notaba que Esteban empezaba a quedarse en el trabajo más tiempo de lo habitual. Antes cerraba el restaurante a las 11 y llegaba a casa a las 12:30. Ahora llegaba a la 1 de la madrugada o incluso más tarde, alegando la necesidad de comprobar informes, reunirse con proveedores o resolver problemas con el personal. «Trabajas demasiado», le dijo un día que llegó a casa a las 2:30 de la madrugada. «El negocio de la restauración requiere una atención constante», replicó Esteban, evitando su mirada. «Hay mucha competencia. Tienes que controlar hasta el último detalle». Valeria asintió, pero algo en su comportamiento resultaba alarmante. Esteban se volvía despistado, a menudo se distraía durante las conversaciones, y a veces ella notaba un perfume desconocido en su ropa, un ligero aroma floral que sin duda no era el suyo. Una mañana, mientras Esteban se duchaba, sonó su teléfono. Valeria miró la pantalla y vio el nombre Camila y un corazón al lado. La llamada se cortó rápidamente, pero algo en su interior se tensó. Nunca había oído a su marido mencionar a una conocida con ese nombre. Por la noche preguntó con cautela: «¿Quién es Camila? Te ha llamado esta mañana». «Ah, es la nueva camarera», respondió Esteban con indiferencia. «Solo lleva una semana en el trabajo. No conoce muy bien el menú, así que suele llamar con preguntas». «¿Y por qué has puesto su número con un corazón?» Esteban dudó un segundo. «No me acuerdo. Debí de pulsarlo sin querer al añadir un contacto». La explicación sonaba poco convincente, pero Valeria decidió no insistir. Quizás estaba dando cuerda sin motivo. Pero la sospecha no la abandonó. Empezó a fijarse más en el comportamiento de su marido y cada vez notaba cosas más extrañas. Cuidaba más su aspecto, se compró una colonia nueva, empezó a llevar ropa más elegante. Por las noches solía enviar mensajes de texto por el móvil, y cuando ella se acercaba, se lo guardaba rápidamente en el bolsillo. Un día, cuando Esteban salió para ducharse, Valeria no pudo soportarlo y miró en su teléfono. La correspondencia con Camila consistía en mensajes cortos sobre trabajo, pero el tono de los mismos le pareció excesivamente amistoso. «Gracias por tu ayuda. Eres la mejor jefa del mundo. Nos vemos mañana. No puedo esperar». No eran el tipo de frases que un empleado normal escribiría a un jefe normal. 3 semanas de vida tranquila terminaron en una noche, que quedó grabada para siempre en la memoria de Valeria como la más humillante de su vida. El miércoles por la noche, estaba preparando la cena cuando oyó el ruido de un coche en el patio. Eran alrededor de las 8, muy temprano para Esteban, que solía quedarse hasta que cerraba el restaurante. Valeria se asomó a la ventana y vio que su marido no salía solo del coche. Junto a él había una chica joven, una esbelta morena con un vestido corto y tacones altos. El corazón de Valeria se apretó con un mal presentimiento. Rápidamente se limpió las manos con una toalla y se dirigió a la puerta principal. Esteban entró en la casa con el aspecto de un hombre que ha tomado una decisión importante y está dispuesto a defenderla. Le seguía una chica que miraba con curiosidad el lujoso mobiliario. «Valeria, me gustaría que la conocieras», dijo Esteban en un tono que no presagiaba nada bueno. «Ella es Camila Ribeiro. Trabaja para mí como camarera». Valeria miró a la chica. Camila era unos 10 años más joven que ella, con aspecto de muñeca y maquillaje provocativo. Sonreía con suficiencia, como si fuera la señora de la casa y no una invitada. «Buenas noches», dijo Valeria secamente. «¿Y qué te trae por nuestra casa?» Esteban y Camila se miraron. Había demasiada intimidad en esa mirada para una relación de superior subordinado. «Siéntate», dijo Esteban, señalando el sofá. «Tenemos que hablar». Valeria se sentó en el sillón de enfrente, sintiendo que su ansiedad aumentaba. Camila se acomodó en el sofá, apoyando el pie en la pata y mostrando sus delgados muslos. Esteban se sentó a su lado, más cerca de lo que uno se sentaría con una empleada normal. «Valeria», empezó Esteban mirando en algún lado, «necesito informarte de algunos cambios en nuestras vidas. Camila vivirá con nosotros en esta casa». «¿Qué?». Valeria no podía creer lo que oía. «¿Cómo que vivirá con nosotros?». «Muy simple. La casa es grande, hay muchas habitaciones, hay espacio suficiente para todos». Esteban hablaba en tono de negocios, como si estuviera hablando de asuntos cotidianos. «Esteban, explícame qué pasa», exigió Valeria, aunque ya sabía la respuesta. «Camila es mi mujer», dijo él con sencillez. «Y ahora vamos a vivir juntos como un trío».
Las palabras sonaron como un relámpago. Valeria sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Miró a su marido y no lo reconoció. Este hombre cínico y desvergonzado no podía ser el Esteban con el que se había casado. ¿Has traído una amante a nuestra casa?, preguntó con voz temblorosa. Tu casa, corrigió Esteban. Hizo hincapié en que la compraste con tu propio dinero, así que puedes permitirte mantener a otra persona. Camila soltó una risita, tapándose la boca con la mano. Estaba claro que disfrutaba con la escena. «Te has vuelto loca», exclamó Valeria, saltando de la silla. «No permitiré que ninguna mujer extraña viva en mi casa». «Yo pienso lo contrario», replicó Esteban con calma. «Un hombre tiene derecho a tener relaciones con otras mujeres. Tú, como esposa, deberías aceptarlo y no montar una escena». Valeria se quedó estupefacta ante la insolencia de su marido. Sus palabras tenían ecos de los discursos de Octavio, pero llevados al absurdo. «¿Con qué derecho?», gritó ella. «Nos casamos por la iglesia. Nos juramos fidelidad». «Los votos son bellas palabras, pero la vida es la realidad», dijo Esteban filosóficamente. «La realidad es que un hombre necesita variedad, y una mujer necesita entenderla y no interferir en ella». «No lo entiendo y no lo aceptaré. Vete de aquí con tu puta». Camila dejó de sonreír y miró enfadada a Valeria. «¿No está siendo un poco grosera, señora Córdoba?», dijo con voz dulce. «Esteban me ha dicho que es usted una mujer educada». «¡Cállese!», gritó Valeria. «Nadie te ha pedido que vengas». «Valeria, deja de gritar», dijo Esteban con severidad. «Te estás poniendo histérica. Camila es mi invitada y tienes que tratarla con respeto». «¿Respeto? ¿A la amante de mi marido? Has perdido la cabeza». Valeria sintió que la rabia hervía en su interior, nublando su juicio. 7 años de matrimonio, planes comunes, apoyo mutuo. Todo se había ido al traste de la noche a la mañana por culpa de esta maquilladora. «Escúchame bien», dijo Esteban levantándose del sofá. «Soy un hombre, el cabeza de familia, y tengo derecho a tomar decisiones. Camila vivirá aquí, te guste o no, y tú te portarás bien y no harás escándalos». «Ya no eres el jefe de esta familia», gritó Valeria. «La casa es mía, comprada con mi dinero, y yo decido quién vive aquí. La casa es tuya, pero yo soy el marido, y mientras estemos casados, tengo derecho a vivir aquí e invitar a quien quiera. Entonces nos divorciaremos. Nos divorciaremos si quieres, pero mientras seamos marido y mujer, debes obedecer». Esteban se acercaba más a ella, y había un brillo maligno en sus ojos. «No obedeceré ni toleraré a esta mujer en mi casa». «Lo harás», dijo Esteban en voz baja, «porque ahora las cosas serán diferentes. Has sido mandona durante demasiado tiempo, creyéndote al mando por tu dinero. Pero un hombre debe ser el amo de la casa, aunque la casa sea de su mujer». Valeria se asomó a la ventana, sorprendida por la expresión de su marido. Esteban parecía un extraño, frío, cruel, dispuesto a todo. «Esteban, entra en razón», intentó acercarse a él. «Nos queríamos, hacíamos planes, soñábamos con hijos». «Lo hicimos», asintió él. «Pero arruinaste nuestra relación cuando empezaste a sentirte demasiado independiente. Compraste la casa, mostrando tu superioridad, actuando como una amante en vez de como una esposa. Compré la casa para nosotros, para que tuviéramos una vida mejor. Compraste la casa para mostrarme a dónde pertenezco, pero ahora voy a mostrarte tu lugar». Él dio un paso hacia ella, y Valeria vio algo en su mirada que la hizo estremecer. «Camila vivirá aquí, en una de las habitaciones de huéspedes», dijo lenta y claramente. «Serás cortés con ella, no harás una escena ni interferirás en nuestra relación. Esa es mi decisión final». «¡Nunca!», gritó Valeria. «Tiraré sus cosas a la calle y llamaré a la policía». «No harás nada de eso», la agarró Esteban de la muñeca. «Porque si no eres una esposa obediente, encontraré la manera de hacerte la vida imposible. Suéltame cuando te des cuenta de quién manda». Valeria intentó soltarse, pero su marido la sujetaba con fuerza. Había una amenaza en su tacto que nunca antes había existido. «Esteban, estás cometiendo un error», dijo ella intentando hablar con calma. «Piensa en nuestros 7 años de matrimonio. ¿Realmente vale la pena arruinar a esta chica?». «No estoy arruinando nada», respondió él. «Solo estoy ajustando nuestra relación al orden natural de las cosas. El hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda.
Lo has olvidado, pero yo te lo recordaré. Camila permaneció en silencio todo el tiempo, observando la escena con placer mal disimulado. Le gustaba ser la causa del colapso familiar. Le gustaba sentir su poder sobre el hombre que deja a su mujer por ella. ¿Sabes qué, cariño?, dijo de repente, volviéndose hacia Valeria. No hace falta que te enfades tanto. Podemos ser amigas. La casa es grande. Hay sitio para todos. Tú ocúpate de tu tienda y yo me ocuparé de Esteban. La insolencia de aquellas palabras acabó por cabrear a Valeria. «Fuera de mi casa, pequeña zorra», gritó. «Y llévate a ese idiota contigo». Camila saltó del sofá, fingiendo inocencia ofendida. «Esteban, ¿la oyes hablar conmigo?», se quejó ella. «Y tú dijiste que era una mujer educada». «Valeria, detén esto de una vez», gritó Esteban. «Estás insultando a mi mujer». «¿A tu mujer? ¿Y quién soy yo? ¿Tu sirvienta? Eres mi mujer. Debes comportarte con dignidad y comprensión». «¿Qué comprensión? ¿Que mi marido ha traído una puta a nuestra casa y me exige que lo tolere?». Esteban giró en redondo y le abofeteó la mejilla con la palma de la mano. El golpe fue duro, ensordecedor. Valeria se tambaleó hacia atrás y se apoyó en la pared, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. «He dicho que basta», gritó Esteban. «Se supone que eres una esposa obediente, no una histérica». Valeria se cubrió la mejilla encendida con la mano y miró a su marido con horror. En 7 años de matrimonio, nunca le había levantado la mano, ni siquiera en las discusiones más acaloradas, y ahora le pegaba por culpa de una chica. «Tú me pegaste», susurró ella. «Y volveré a pegarte si sigues así», replicó Esteban con frialdad. «Un hombre tiene derecho a educar a su mujer». Camila estaba cerca y sonrió, disfrutando de la humillación de su rival. Sus ojos brillaban con maligno triunfo. «Así es, cariño», dijo acercándose a Esteban y rodeándole la cintura con el brazo. «Las mujeres deben saber cuál es su lugar». Valeria contempló la escena y sintió que algo se rompía en su interior. El marido que amaba se había convertido en un cruel desconocido. La casa que había comprado para su felicidad se había convertido en un lugar de humillación. «Hago las maletas y me voy», dijo en voz baja. «¿A dónde vas?», preguntó Esteban. «Esta es tu casa. Nadie te va a echar. Acepta la situación tal como es». «No puedo vivir en la misma casa con tu amante». «Entonces ese es tu problema. Camila y yo no vamos a ninguna parte». Valeria pasó junto a ellos hacia el dormitorio, tratando de mantenerse digna, aunque por dentro todo temblaba de dolor y humillación. Cogió un pequeño bolso y empezó a meter las cosas más necesarias: documentos, dinero, una muda de ropa interior, cosméticos. Le temblaban las manos y los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se obligó a moverse. Tenía que salir de aquella casa antes de perder por completo el resto de su autoestima. Cuando salió del dormitorio con su bolso en la mano, Esteban y Camila estaban sentados en el sofá, abrazados. Ni siquiera miraron en su dirección. «Me voy a quedar con una amiga», dijo Valeria, «y mañana decidiré qué hacer después». «Como quieras», respondió Esteban con indiferencia. «Deja las llaves sobre la mesa. Esta es mi casa, guardaré las llaves. Luego cambiaremos las cerraduras». Valeria salió de la casa, sintiéndose como una exiliada de su propio hogar. Entró en el coche y permaneció sentada largo rato, incapaz de moverse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y en su cabeza solo había un pensamiento. ¿Cómo había sucedido todo esto? ¿Cómo su feliz matrimonio se había convertido en una pesadilla en cuestión de meses? Llamó a Isabela y le explicó brevemente la situación. Su amiga, atónita, la invitó inmediatamente a su casa. «Ven ahora mismo», le dijo Isabela. «Tengo una habitación libre». Media hora más tarde, Valeria estaba sentada en la cocina de su amiga, contándole los detalles de su pesadilla. Isabela escuchaba cada vez más indignada. «Es un cara dura», dijo cuando Valeria hubo terminado. Traer a una amante a casa de su mujer era el colmo del cinismo. «Lo peor de todo es que me ha pegado». Valeria se tocó la mejilla, donde aún sentía el dolor. «Durante 7 años habíamos vivido sin una sola pelea con violencia. Fue la influencia de esa víbora de Octavio. Puso a Esteban en tu contra, lo adoctrinó con esas ideas descabelladas sobre la superioridad masculina. Pero Octavio no lo obligó a tener una amante. No lo obligó, pero preparó el escenario.
Cuando un hombre considera a su mujer como de su propiedad, no está lejos de la infidelidad. Isabela preparó un té fuerte y puso una taza delante de su amiga. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondió Valeria con sinceridad. Quizá pedir el divorcio, o echarlos de casa por la vía judicial. Quizá haya otra manera, dijo Isabela pensativa. ¿Recuerdas que me hablaste de tu hermano? Leandro llegó a capitán de policía, ¿no? Valeria levantó la vista. Hacía mucho tiempo que no veía a su hermano mayor, que había servido en la policía y había alcanzado un alto rango. Sí, trabaja en el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. No hablamos mucho, pero la violencia doméstica es su especialidad. Que Esteban te pegue es un delito. Valeria se secó las lágrimas y pensó. Quizá Isabela tenía razón. Quizá había llegado el momento de demostrarle a Esteban que ella también tenía parientes poderosos. Valeria pasó una noche en vela en la habitación de invitados de Isabela. Se tumbó en la cama de otra persona y pensó en cómo su vida se había convertido en un caos en cuestión de meses. No hacía mucho había sido una esposa feliz, una empresaria de éxito, la dueña de una casa lujosa. Ahora era una paria que había tenido que huir de su propia casa, de su tirano marido y de su amante. Esta mañana, durante el desayuno, Isabela abordó con cautela el tema de la conversación de ayer. ¿Has pensado en lo que hablamos ayer?, preguntó mientras servía café. ¿Sobre tu hermano? Valeria asintió. Toda la noche había estado pensando en esa opción, sopesando los pros y los contras. ¿Te das cuenta de lo que más me molesta?, dijo Valeria. Que me pegue. En 7 años de matrimonio, nunca me había pasado. Podíamos discutir, pelearnos, pero la violencia era impensable. Y ayer me abofeteó como a una niña traviesa y me amenazó con volver a hacerlo. Eso es un delito, dijo Isabela con seriedad. La violencia doméstica es un delito grave. Y tu hermano, como policía, debería saberlo muy bien. Valeria se detuvo ante la ventana y miró fuera. Leandro Vargas, su hermano mayor, sí que había tenido una exitosa carrera en la policía. Era 8 años mayor que ella, y de niños no habían estado muy unidos. Una diferencia de edad demasiado grande. Cuando Valeria estaba en el instituto, Leandro ya era policía y casi nunca estaba en casa. En los últimos años solo se habían visto en las fiestas familiares, cumpleaños, Nochevieja, a veces en el velatorio de parientes lejanos. Leandro había alcanzado el grado de capitán y estaba a cargo del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Era un hombre duro, de principios, que no toleraba la injusticia ni la anarquía. Tienes razón, dijo por fin Valeria. Deberíamos ir a ver a Leandro. Ya está bien de soportar humillaciones. Es verdad. Es hora de demostrarle al imbécil de Esteban que tú también tienes defensores. Valeria se vistió y se dirigió a la sede central de la policía. El edificio de ladrillo rojo parecía imponente y un poco intimidante. Hacía mucho tiempo que no venía. La última vez había sido hace unos 3 años, cuando ascendieron a Leandro. En la entrada, tuvo que explicar a los guardias que era la hermana del capitán Vargas y que quería reunirse con él por un asunto personal. Tras unas cuantas llamadas la acompañaron a la 3.ª planta, a la unidad de crimen organizado. Leandro la recibió en su despacho. En 40 años había conservado la figura atlética y la expresión severa que disuadían a los delincuentes e inspiraban respeto a sus subordinados. Llevaba el pelo canoso bien recortado y el uniforme planchado. ¿Valeria?, se preguntó levantándose de la mesa. ¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto. Sí que tenía mal aspecto. Los ojos manchados de lágrimas, la cara pálida, el pelo revuelto. La mancha roja de la bofetada de anoche aún era visible en su mejilla. Leandro, necesito tu ayuda, dijo ella sentándose en la silla frente a su escritorio. Ha ocurrido algo grave. Cuéntame, respondió brevemente el hermano, acostumbrado a que le plantearan problemas. Valeria contó toda la historia, desde la llegada de Octavio y su influencia sobre Esteban, hasta la escena de anoche con la aparición de su amante. Leandro escuchó en silencio, pero ella pudo ver que su rostro se ensombrecía. ¿Así que tu marido te pegó?, preguntó cuando ella hubo terminado. Sí, fuerte, en la cara. Dijo que volvería a hacerlo si me oponía a su amante. ¿Alguna vez te había puesto la mano encima? Nunca, ni una sola vez en 7 años de matrimonio. Leandro se levantó y se paseó por el despacho. Valeria conocía esa señal. El hermano estaba enfadado y pensaba en otras opciones.
¿La casa está realmente a tu nombre?, preguntó. Sí, solo a mi nombre. La compré con el dinero de la tienda. ¿Y llevó allí a su amante sabiendo que era de tu propiedad? Sí. Dijo que tenía derecho a vivir allí como marido e invitar a quien quisiera. Leandro se detuvo ante la ventana y permaneció largo rato en silencio. Luego se volvió bruscamente hacia su hermana. ¿Sabes qué, Valeria? Estoy harto de ver cómo los hombres intimidan a las mujeres y creen que pueden salirse con la suya, dijo con dureza. Es hora de darle una lección a ese capullo. ¿Qué quieres decir? La violencia doméstica es el artículo 127 del Código Penal. Las palizas infligidas a parientes cercanos se castigan con hasta 3 años de cárcel. Y si se demuestra que la violencia es sistemática, entonces hasta 10 años. Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. Pero no tengo pruebas de violencia sistemática. Ayer fue la primera vez. ¿Y la presión psicológica? ¿Control sobre tus finanzas y movimientos? Eso también es una forma de violencia doméstica. Además, allanar tu propiedad con tu amante se considera gamberrismo con agravantes. Leandro se sentó en su escritorio y cogió el teléfono. Vamos a ir a tu casa ahora mismo a detener a ese cabrón. Que se siente en una celda y reflexione sobre su comportamiento. ¿Se le puede detener así como así? Puedes si tienes una declaración de la víctima. Pones una denuncia por violencia doméstica y allanamiento. Eso es suficiente para que te arresten. Valeria escribió una declaración al dictado de su hermano. En el documento detalló todos los hechos: presión psicológica, control sobre sus actos, golpes en la cara, meter a su amante en su casa contra su voluntad. Ahora vámonos, dijo Leandro levantándose de la mesa. Me llevaré a un grupo de tíos, que tu maridito vea cómo son los hombres de verdad. Salió al pasillo y reunió a 4 subordinados, tipos duros con uniforme de policía, porras y esposas al cinto. Hombres, vamos a por un tirano doméstico, anunció. El tipo está pegando a su mujer y ha metido a su amante en casa. Tenemos que darle una lección a ese canalla. Los policías se miraron y sonrieron. Conocían al capitán Vargas como un hombre duro pero justo. Si él decía que tenía que darle una lección a un canalla, entonces el canalla se la merecía. Viajaron en 2 coches, el oficial y el personal de Valeria. Por el camino, Leandro dio instrucciones a sus subordinados. El tipo puede resistirse o amenazar. Nada de ceremonias si empieza a hacer valer sus derechos. Tenemos la declaración de la víctima y el artículo del Código Penal. Valeria se sentó junto a su hermano y sintió una mezcla de excitación y miedo. Por un lado, quería darle una lección a Esteban por tanta humillación. Por otro lado, le asustaba que su conflicto familiar hubiera llegado a un nivel tan grave. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó ella. Absolutamente, respondió Leandro con firmeza. Un hombre no tiene derecho a levantar la mano contra una mujer, nunca bajo ninguna circunstancia. Y lo que te hizo no fue una pelea familiar, sino violencia doméstica. Pero tuvimos una vida normal durante 7 años, hasta que sintió que tenía impunidad. Tienes que ponerlos en su lugar inmediatamente, o se ofenderán. Llegaron a la villa alrededor de las 2 de la tarde. El coche de Esteban estaba aparcado en el patio y las luces de la casa encendidas. Leandro inspeccionó el terreno y distribuyó a los hombres. Ivanov y Silva rodean la parte trasera de la casa para asegurarse de que nadie escapa por la salida trasera. Carlos y Méndez vienen conmigo por la entrada principal. Valeria, quédate junto a los coches. No, dijo con firmeza. Esta es mi casa. Voy con vosotros. Como quieras. Quédate atrás por si acaso. Valeria abrió la verja con sus llaves. Se dirigieron en silencio a la puerta principal y Leandro acercó la oreja al ojo de la cerradura. Suena música, susurró. Parece que no se han enterado de nuestra visita. Valeria abrió la puerta y entraron en la casa en silencio. Del dormitorio del primer piso salían risas, música y otros ruidos que no dejaban lugar a dudas de lo que estaban haciendo Esteban y Camila. Esos hijos de puta, sisió Leandro. En casa ajena, como si estuvieran en su casa. Subieron las escaleras y se detuvieron en la puerta del dormitorio. Leandro hizo un gesto a sus subordinados para que se prepararan y abrió la puerta bruscamente. ¡Policía! ¡Todos al suelo! Esteban y Camila estaban tumbados en la cama bajo las sábanas. Se levantaron de un salto sorprendidos
y empezaron a agarrar la ropa esparcida por el suelo. ¿Qué está pasando?, gritó Esteban. ¿Quién te ha dado derecho a entrar en mi casa? No es tu casa, es la de mi hermana, replicó Leandro con frialdad. Y tenemos el derecho de la fiscalía. Tenemos una orden de arresto contra ti por violencia doméstica. ¿Qué detención? Yo no he pegado a nadie. Ayer le pegué a mi mujer. Ella presentó una denuncia. Esteban vio a Valeria de pie en la puerta y la rabia brilló en sus ojos. ¿Me has denunciado?, gritó. ¿Por una bofetada? Por una bofetada, una humillación y tu señora en mi casa, replicó Valeria. Todos al suelo, boca abajo, ordenó uno de los policías. Esteban y Camila se arrodillaron lentamente cubriéndose con las sábanas. Vístanse, ordenó Leandro. Rápido. Esteban y Camila se pusieron apresuradamente pantalones cortos y camisetas sin mangas. Camila lloraba y temblaba de miedo, mientras Esteban trataba de mantener su dignidad. «Es ilegal», gritaba. «Yo no he violado nada. Esta es mi casa. Tengo derecho a vivir aquí». «Cállese», le dijo brevemente uno de los policías y lo empujó hacia la salida. «Exijo un abogado. Le denunciaré por abuso de autoridad». «Ya te quejarás en la celda», replicó Leandro. «Mientras tanto, salid fuera». Sacaron a los detenidos al patio. Varios vecinos ya habían salido, atraídos por el ruido. Los policías obligaron a Esteban y Camila a tumbarse boca abajo en el suelo, cerca de los coches. «Es una vergüenza», gritó Esteban. «Me detienen en calzoncillos delante de mis vecinos». «Deberías haberlo pensado cuando pegabas a tu mujer», replicó Leandro. «No lo pensé. Era una pelea familiar normal». «Una pelea familiar no incluye una agresión», dijo el capitán y se sentó junto al detenido. «Escucha con atención, engendro. Artículo 127 del Código Penal. Las palizas a un pariente cercano se castigan con penas de prisión de hasta 3 años, y si el tribunal reconoce la violencia como sistemática, entonces hasta 10 años. ¿10 años? Esteban palideció. ¿Por una bofetada? No solo una. Por presión psicológica, controlar a la esposa, obligarla a cohabitar con una amante. Todas son formas de violencia doméstica. Esteban intentó levantarse, pero el policía le presionó la espalda, inmovilizándole contra el suelo. «Valeria», gritó, «diles que es un malentendido. Podemos llegar a un acuerdo». Valeria se acercó y miró a su marido. Ayer le había parecido un tirano formidable, pero ahora yacía en el suelo en calzoncillos, suplicando clemencia. «Es demasiado tarde para negociar», dijo fríamente. «Debería haberlo pensado antes. Pero yo no quería hacerte daño. Fue Octavio quien me obligó. Me estropeó el cerebro con sus consejos. Octavio no hizo que me pegaras y me trajeras una amante». Esteban lloraba de desesperación y humillación. «Perdóname, Valeria. Me equivoqué. Acepto el divorcio. Te daré todos los bienes. Pero no me metas en la cárcel». «¿Y dónde estaba ayer esa obediencia?», me preguntó. «¿Cuando me llamaste histérica y me exigiste que aguantara a tu puta?». Camila se tumbó a su lado y lloró también, dándose cuenta de que estaba en una situación grave. «Señora Córdoba», sollozó. «No sabía que era tan grave. Esteban me dijo que se divorciaban». «Cállate, zorra», le gritó Leandro. «Tú también vas a tener antecedentes penales por allanamiento de morada». Esteban intentó levantarse de nuevo y uno de los policías le golpeó en las costillas con una porra. «Quédate quieto», le ordenó. «Te va a doler más». «Valeria, por favor», gritó Esteban, jadeando de dolor. 10 años son toda mi vida. Tenía un restaurante, planes, sueños. Y yo tenía un marido, una familia y paz», replicó ella. «Se lo has estropeado todo a esta chica». Leandro se levantó y se acercó a su hermana. «Decidid qué hacemos ahora», dijo. «Podemos llevarlos a comisaría, hacer una detención, iniciar un proceso penal, o puedes darle una oportunidad, que salga de tu casa y no vuelva a aparecer». Valeria miró a su marido, tendido en el suelo esposado. Ayer mismo amaba a ese hombre, soñaba con un futuro juntos, y ahora solo sentía desprecio y fría rabia. «¿Sabes qué, Leandro?», dijo al fin. «Llévatelos. Deja que Esteban se siente en la cárcel y piense en cómo tratar a las mujeres». «¡No!», aulló Esteban. «Valeria, no lo hagas. Cambiaré. Seré diferente». «Es demasiado tarde», respondió ella con frialdad. «Deberías haber cambiado cuando te lo pedí amablemente».
Los policías levantaron a los detenidos y los condujeron al coche oficial. Los vecinos observaron en silencio, algunos con simpatía por Valeria, otros con curiosidad. ¡Valeria!, gritó Esteban por última vez, mientras le obligaban a entrar en el coche. Me vengaré. Encontraré la manera de castigarte por esto. ¿Tú también me amenazas? Leandro sonrió. Esa es una circunstancia agravante. Añade al caso las amenazas contra la víctima. Se acercó al detenido y le golpeó bruscamente en la cara con el puño. Eso es por mi hermana, gilipollas, dijo con calma. Y recuerda que si vuelves a acercarte a ella, te caerán 15 años, no 10. Esteban se desplomó en el asiento trasero del coche con el labio roto. Finalmente roto. Camila se acurrucó en un rincón, temblando de miedo. Los coches se alejaron y el patio quedó en silencio. Valeria se paró frente a la puerta de su casa y se sintió extrañamente aliviada. Por fin había terminado la pesadilla. La casa volvía a pertenecerle solo a ella.